primero y segundo de Samuel es lo que estoy leyendo en mi vida devocional en este momento. ¿Okay? Y son pasajes de la Biblia que en realidad te convencen cuando estás mal, que te muestran a veces lo lejos que necesitamos avanzar para estar en el lugar donde Dios nos quiere traer, ¿verdad? Ninguno de nosotros somos perfectos, pero queremos ser más como David y menos como Saúl. Entonces ahí en el Facebook puse, ¿eres un David o eres un Saúl? Porque David era un hombre según el corazón de Dios, a pesar de sus errores. Y Saúl era un hombre rebelde. Y en leer primero y segundo de Samuel, en realidad, es de mucho beneficio espiritual y de mucho reconocimiento de algunas cosas en nuestras vidas que Dios quiere limpiar. Entonces, ¿eres un David o eres un Saúl? Saúl era un hombre de doble corazón. Era un hombre que decía una cosa, pero fingía, hacía otra. Era un hipócrita. Y una de las cosas que conforme leo primero y segundo Samuel, que Dios me ha mostrado, que yo también puedo ser como Saúl. Yo puedo profesar ser un cristiano, tú puedes profesar ser un cristiano y podemos tener un doble corazón. Y Dios está mirando nuestro corazón y nos quiere íntegros, nos quiere nobles. La palabra noble es muy importante porque es algo que se ve en el Antiguo Testamento, que hay personas nobles y hay personas que no son nobles. Todos son pecadores, pero hay personas que le van más a la integridad y a la humildad, y hay personas que pues tienen dos caras. La palabra noble es, en el diccionario regular, es de buen género, bien nacido. Es una palabra en nuestro diccionario de una persona que tiene buenas raíces, que viene de buena familia. Ese es nuestro diccionario secular, ¿okay? Pero nos da una pista de lo que debe ser la nobleza. Otros usos de la palabra noble hablan de tener un carácter noble, de ser una persona más cortés, más amable, que no habla mal de las personas atrás de sus espaldas, que no es una persona desconsiderada, que no le importa cómo trata a las personas. Esa es una persona noble. En Hechos 17:11 nos dice que los de Berea eran más nobles de los de Tesalónica. Y si tú lees el libro de Hechos, te das cuenta que los de Berea eran corteses, eran personas que trataban a la gente con respeto a pesar de que no estaban de acuerdo. Pero los de Tesalónica eran personas toscas, eran personas duras, que cuando se enojaron con Pablo ya lo querían medio matar. Entonces cuando Pablo llega a Berea, él dice que los de Berea, Hechos 17:11, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibían la palabra de Dios con toda solicitud, la recibían con empeño, con deseo de obedecerla, y también escudriñaban las Escrituras cada día para ver si las cosas eran así. Entonces eran personas que querían escuchar la palabra y querían asegurarse de que la enseñanza que estaban recibiendo era verdadera. Entonces, esa es una persona noble. Habla de tener carácter íntegro, habla de ser educado, cortés, considerado, leal. ¿Qué es lo opuesto de todas esas cosas? What's the opposite of all that? Ser una persona tosca, criticona. En mi familia tenemos una frase cuando hablamos de personas criticonas, y usamos esta frase para amonestarnos a no ser así. Y esa frase es juez de todos los jueces. No seas juez de todos los jueces, ¿verdad? Eso no está bien. Nos decimos el uno a otro. Lo opuesto de ser noble es no ser considerado, como por ejemplo no regresar llamadas, no decir gracias, no decir por favor, no saludar, no decir cómo estás, no tomar interés por los demás. Los de Berea
eran diferentes, eran distintos y Pablo se daba cuenta. ¿Y por qué estoy comenzando con estos términos? Porque en uno de estos términos de la integridad, de la nobleza, cae David, y todo lo opuesto era Saúl. Y como les digo, es algo que me llena y me amonesta en mi corazón, y espero que también a ustedes le ayude. En 1 y 2 de Samuel, tú puedes ver que Saúl era una persona fingida, falsa. Por un lado te decía que te amaba, y por el otro lado tenía otras intenciones. ¿Y por qué tenía esas intenciones malas con David? Porque David había sido ungido para ser el rey y él lo sabía. Entonces le decía: David, mi hijo, tú eres un mejor hombre que yo. Pero en realidad su corazón era acabar con su vida. Entonces lo que yo quiero sacar de este mensaje esta noche y de mi propia lectura en 1 de Samuel es ver las partes oscuras de mi corazón. Yo sé que tenemos tendencias a ser personas como Saúl, porque estamos en esta carne. Tenemos esas tendencias a ser personas de doble ánimo, a manipular a las personas, a criticar sin afectarnos, a chantajear, ¿verdad? Es algo que está en nuestra naturaleza, y vamos a ver ejemplos buenos y ejemplos malos esta noche, pero quiero comenzar a hablar de Saúl. Saúl fue un hombre, fue el primer rey de Israel, pero fue rechazado por Dios. Fue rechazado por Dios por su rebelión. Dios le dijo: acaba con esta gente, y no lo hizo. Acaba con todo lo que tienen estas personas, sus animales, y no lo hizo, porque él tenía un propio plan y no era el plan de Dios. Entonces, en una de estas, Dios le dijo a Samuel, que lo ungió a Saúl: ya me harté de Saúl, porque es un hombre rebelde. Yo me he escogido un hombre según mi corazón, y ese fue David. Entonces Samuel va y unge a David, lo unge, y cuando Saúl se da cuenta, se propone acabar con su vida y comienza a perseguirle. En 1 de Samuel 18:11 dice que Saúl le arrojaba lanza a David, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Ahora, ¿cómo reaccionó David a los ataques, al odio, al homicidio en el corazón de Saúl? Cuando Saúl lo estaba persiguiendo, David tuvo un grupo de personas, tuvo un ejército con él, una bola de hombres endeudados y de mala fama que lo seguían porque necesitaban un líder. Entonces, con ese ejército a su disposición, en media persecución, habían varias veces, por lo menos 2 veces, donde Saúl está tratando de matar a David, y David lo encuentra, y teniendo oportunidad de matarlo, y con soldados a su lado diciendo: acaba con su vida, te está tratando de destruir, tú eres el verdadero rey, sabiendo que él era el verdadero futuro rey de Israel, él no hace nada. Él no lo mató. Una vez lo encontró en una cueva a Saúl, que estaba haciendo sus necesidades, y pudiendo haberlo matado, le corta una esquinita de su manto, de lo que se ponía el rey, le corta un pedacito y se lo lleva. Y ahora, cuando Saúl está enfrente de todo su ejército, le dice: mira, yo podía haberte matado y no te maté porque yo no voy a tocar al ungido del Señor. Y Saúl le dijo: eres un hombre justo, mi hijo, tú eres mejor que yo. Pero todo eso era mentira, porque él seguía buscando matar a David. ¿Por qué es que David no quería acabar con la vida de Saúl? Porque Saúl era el ungido de Dios. Era el hombre que Dios había escogido. A pesar de que era un hombre malo, a pesar de que era un hombre asesino y rebelde, era
la selección de Dios. Era el hombre que Dios había permitido a Israel escoger. Era el hombre que Samuel había ungido como el primer rey. Y lejos era que David acaba con su vida. No porque no tuvo oportunidad, no porque no era un buen hombre, pero por el hecho de que él temía a Dios y honraba la palabra y la selección de Dios. Y este tema me ha ayudado a mí muchísimo, porque yo, como cualquier otra persona, he tenido problemas, desacuerdos con personas, ¿verdad? Y he querido decirles cosas, he querido no tener una amistad con ellos, y el Señor me ha dicho, no, tú no puedes ser un Saúl, tú no puedes ser un hombre que se lleva por tus sentimientos, por las circunstancias. Tú tienes que ser una persona de nobleza, de carácter, de perdón, ¿verdad? No puedes reaccionar de acuerdo a tus emociones, aunque todo el mundo alrededor esté reaccionando mal. Tú no puedes reaccionar así. Y me ha ayudado, primero, segundo de Samuel, como no lo puedes imaginar. Hay veces que he dicho, Señor, ¿qué hago? No siento ese cariño, no siento que puedo apoyar esta situación. Y el Señor me dice, por medio de su palabra, no con voz audible, yo no te he llamado a sentir ese cariño. Yo no te he llamado a apoyar situaciones solamente las que tú estás de acuerdo y te parecen bien. Yo te he llamado a ser obediente a mi palabra. Aunque lo sientas o aunque no lo sientas, a ser responsable, a ser un líder, a mostrar el camino. Y he podido, no sé, por la gracia de Dios, desconectarme un poco de mis sentimientos y simplemente decir, ok, Señor, pero necesitas tú ayudarme. Y cuando siento la tentación del enojo o de la falta de apoyo, me acuerdo de David y me acuerdo de cómo él trataba al rey Saúl. Saúl no se merecía apoyo, no se merecía amor, no se merecía que David le dé oportunidades. Merecía que lo mate, porque estaba tratando de matar al futuro rey, pero David no lo hizo simplemente por la palabra de Dios. Simplemente por la palabra de Dios. Y si no fuera por esos versículos, en realidad, yo quizás sería otro hombre, honestamente, porque aprendo muchísimo. Ejemplo de persona con doble cara, no solamente era Saúl, pero era Absalón, el hijo de David, otro hijo que él tenía. Y Absalón llegó a un momento donde él quería acabar con su padre, quería ser rey en lugar de su padre. Entonces en 2 de Samuel 15, les quiero leer, o pueden leer conmigo. Les dije que iba a ser diferente. Pero a veces estos temas de integridad no salen en nuestro estudio versículo por versículo. Y a veces uno, abriendo su corazón, quizás alguien está pasando por algo similar. 2 de Samuel 15. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. David era el rey, pero Absalón ya tenía esa ambición en su corazón de ser el próximo rey. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey, a David, al juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra?
para que viniesen a mí todos los que tienen pleito de negocio, que yo les haría justicia. Entonces él quería ser alguien, él quería ser el juez, él quería ser el rey, él quería comenzar a hacerse famoso para que la gente comience a buscarlo a él en vez de su padre. Y decía, pues, sería bueno que te escuche, pero él no te va a escuchar. Entonces en el versículo 5, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Imagínense el doble corazón, el fraude que este hombre era. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Nadita como su padre. Su padre jamás hubiera robado el corazón de nadie. Su padre jamás hubiera tratado de robarle la lealtad al pueblo de Saúl. Entonces, este hombre saca esto de su propio corazón pecaminoso y es más como Saúl que como su propio padre. Y pues ustedes saben la historia, Dios acabó con su vida. Dios acabó con su vida y David, por su pecado, no fue un buen padre, no tuvo autoridad en su hogar. Después que David muere, y este es otro ejemplo de una persona de doble cara, una persona como Saúl, un hijo suyo llamado Adonías, él quería ser rey, ¿okay? Él quería ser rey en su corazón. Entonces, él le pide a la mamá de Salomón, que recién acaba de entrar al reinado como sucesor de David, que le den la enfermera de su padre David como esposa. ¿Okay? Adonías quería la enfermera, que era como la concubina de su padre para su esposa. Y cuando uno se acostaba con la concubina de un rey, ¿qué estaba diciendo? Estaba diciendo, yo quiero ser el rey. Estaba de esa manera declarando sus intenciones. Pero Adonías pensaba que Salomón era un necio, que no sabía sus intenciones. Entonces, su mamá Betsabé viene a Salomón, primero de Reyes 2:19, para hablarle por Adonías. Y el rey Salomón, recién se ha hecho rey, ¿verdad? Se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y se sentó en su trono. Y hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella le dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, y no te la negaré. Y ella dijo, dese a Abisag, sunamita, por mujer a tu hermano Adonías. Hijo, ¿puedes por favor darle la enfermera de tu padre a tu hermano Adonías, que pues, tiene una mujer, ¿verdad? Entonces el rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag, la sunamita, para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor y ya tiene al sacerdote Abiatar y a Joab, el hijo de Sarví, ya tiene al ejército, ¿verdad? Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Dice, madre, ya tiene el ejército, ahora me estás pidiendo la concubina de mi padre, pues que me vaya muy mal si yo no acabo con la vida de mi hermano. ¿Por qué? Porque estaba tratando de hacer un golpe de estado, estaba tratando de usurpar. He was trying to become king, ¿verdad? Entonces, esa actitud, esa doble cara, ese amor fingido, esa hipocresía se ve una y otra vez en 1 de Samuel. Entonces lo sigues leyendo de parte de Saúl, de parte de Absalón, de parte de Adonías, y aun cuando tú piensas que no están haciendo nada mal, eso sale y tú dices, wow, ¿a poco yo también soy así? ¿A poco yo soy un hipócrita y yo estoy fingiendo el amor?
Entonces Romanos 12:9 nos dice que este doble corazón, amor fingido, puede ser parte de nuestras vidas. Escuchen lo que dice Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento. ¿Verdad? Una persona finge amor cuando te dice, te abraza, te ama, pero cuando tú no estás por ahí, está criticando, te está hablando mal de ti, o está queriendo ganarse algo a tu costo. Entonces, Saúl es así, Adonías es así, Absalón es así, David no lo fue así, fue un hombre recto. Y Pablo dice que el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Te debe odiar cuando hablas mal de las personas, te debe odiar cuando tú pretendes ser algo que en realidad no eres, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, ¿verdad? Pues somos capaces de estas cosas. Vayan conmigo a Santiago capítulo 2. Quiero que vean nuestro potencial de ser personas de doble ánimo, doble cara, amor fingido, como le queramos decir. Santiago capítulo 2. ¿Por qué David no tenía esa doble cara? Porque es que David era diferente, porque él honraba la palabra de Dios. Él no reaccionaba a la gente, él reaccionaba a la palabra de Dios. Por eso es que era diferente. Santiago 2. Aquí estamos hablando de la parcialidad, de fingir el amor, pero en realidad ser parciales. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. No trates a un grupo de personas diferente que otro grupo de personas. Acepción de personas es respetarles la cara. Le respetas la cara a estas personas, pueden ser tus mejores amigos, pueden ser tu familia, pero al resto de las personas los tratas diferente. Dice, sea vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sin acepción de personas. Eso no debe existir en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es fingir, es doble cara. Porque si entra, y te da un ejemplo de cómo podemos manifestar ese pecado. Porque si entra en vuestra congregación un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre le dices, estate tú aquí a mis pies, o siéntate abajo de mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? No puedes hacer esas distinciones, no puedes tratar a la gente diferente, no puedes al rico tratarlo de una manera, al pobre de la otra manera. Y créame, esto no solamente es para ricos y pobres, esto es para cualquier distinción o parcialidad de personas. Dice, te has hecho un juez con malos pensamientos. Tú piensas que unos son mejores que otros. ¿Ya? Ahora, les estoy diciendo, hermanos, yo soy perfecto y ustedes son malos. Absolutamente no. Lo que estoy compartiendo es que yo no quiero caer, y si estoy en esto, no quiero permanecer en esto, ¿verdad? Porque lo veo a lo largo del 1 Samuel. Dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros has afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Entonces dice, ustedes están juzgando a los pobres, como a los ricos, como mejores que los pobres,
y los pobres peores que los ricos, pero en realidad son los pobres de este mundo que tienen más fe y los ricos son los que más abusan de la gente. Ahora, ¿está diciendo que son malos los ricos? No está diciendo eso, nada más está diciendo tus juicios están mal. No podemos aceptar la cara, no podemos tratar a la gente diferente por ser diferentes, ¿verdad? Entonces dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, haces bien. Entonces, si tú en realidad no eres parcial, tratas a todos igual, no haces acepción de caras, no juzgas a una persona mala y a la otra buena simplemente porque son ricos, pobres, amigos, no amigos, familia. Si no haces esas cosas y cumples la ley real, la ley divina, la ley de Dios, conforme a la Escritura que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amas a todos igual, haces bien. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Te das cuenta? Que si yo tengo diferentes estándares para las personas y prefiero a unos más que otros, entonces estoy siendo un juez, estoy mal en mi corazón, estoy cometiendo pecado y estoy fallando la ley de Dios. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, será culpable, se hace culpable de todos. ¿Te das cuenta de lo que dice? Dice, tú puedes ser muy cristiano y puedes estar haciendo muy bien en muchas áreas, pero si hay parcialidad en tu corazón entre hermanos, y algunos los tienes aquí y algunos los tienes un poquito más abajo, entonces puedes estar bien en todo, pero si ofendes en un punto, eres culpable de todo. Es tremendo lo que dice. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, serás todo bien, pero eres parcial, eres juez. Entonces, es como si estás esperando toda la ley. Entonces, así hablar y así hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Entonces, lleva tu vida como una persona que va a rendir cuentas a Dios. Y dice, porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. En otras personas, si tú no tienes misericordia con las personas, si tienes parcialidad, eso significa que algunos no estás tratándolos con misericordia. A estos sí, pero a ellos no. Entonces, si tú eres una persona que juzga sin misericordia, entonces se hará con aquel que no hiciere misericordia. Se te va a hacer lo mismo contigo. Dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Ten misericordia sobre todos, no juzgues, no odies, no hables mal, no tengas parcialidad, ama a todos los hermanos y las hermanas absolutamente igual. ¿Ok? Entonces, Saúl era parcial. A los que le podían ayudar, los trataba bien, los que amenazaban su reinado los trataba mal. David era una persona noble, pecador como cualquiera, pero nunca se quejó de Saúl, a pesar que era de lo peor, nunca habló mal de él. Estaba siendo atacado y se quedó callado. Una vez que después que David había pecado con Betsabé y Dios lo estaba disciplinando, viene un hombre y le comienza a tirar piedras y burlarse de él, y uno de sus militares le dice, ¿quieres que lo mate a este perro muerto? Dice, no, porque a lo mejor el Señor lo ha mandado para disciplinarme, y lo dejó vivir. Entonces, David es un ejemplo de una persona noble, una persona que aunque se sentía aborrecido, odiado, se encomendó a Dios. Primero de Pedro 5 dice, echa toda tu ansiedad sobre él. ¿Okay? Saúl era un amargo,
criticón. Y en un libro leí esto hace muchos años. Si quieres ser noble, no hables mal ni siquiera de los Saúles. No hables mal ni siquiera de las personas peores. Y si piensas ser un David y hablas mal de Saúl, a lo mejor eres tu Saúl. Tremendo. Si quieres ser noble, no hables mal de Saúl. Y si piensas que eres David y hablas mal de Saúl, a lo mejor eres tu Saúl y no David. ¿Por qué? Porque David se quedaba callado. Y el último ejemplo, en 2 de Samuel, es el ejemplo de una persona más noble que David. ¿Y quién era esa persona? Urías. Miren por favor 2 de Samuel 11. ¿Una persona más noble que Urías? Yo diría que sí. Más noble que David, Urías, yo diría que sí. Ahora ustedes saben que David cometió el pecado de adulterio con Betsabé, ¿correcto? Y inmediatamente estaba embarazada. Y su esposo estaba peleando por David en la guerra. Entonces, 2 de Samuel 11:6, David envió decir a Joab, su general, envíame a Urías, Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, ¿cómo está mi general? ¿Verdad? Y por la salud del pueblo, ¿cómo está el pueblo? Y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies, que significa ten intimidad con tu mujer. ¿Y por qué le está diciendo eso? Porque quiere esconder su embarazo de Betsabé. ¿Y qué hace Urías? Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Entonces le manda un presente a su casa. Mas Urías durmió ¿dónde? A la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, escuchen esto, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo de la guerra. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por tu vida y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¿Te das cuenta? Un hombre íntegro, un hombre que en su corazón él no estaba en paz, descansando, disfrutando, porque sus hermanos estaban en la batalla. ¿Cómo voy a estar yo descansando y gozándome? Y estos otros hombres están ahí afuera en el campo haciendo la guerra del Señor. Jamás lo haré yo. Yo pienso que muchas personas ni siquiera lo pensarían dos veces. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. Un hombre súper leal a David, a el ejército y a Dios, ¿verdad? Él era parte de un equipo. Ahora, para terminar, yo diría que yo no tengo en mí la capacidad de discernir mi propio corazón, honestamente. Yo puedo ser un sinvergüenza y un canalla si no es por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios trabajando juntos en mi vida.
Yo puedo hacer todo lo opuesto de Urias. Yo pienso que todos podemos. Incluso podemos apagar al Espíritu de Dios tratando de mostrarnos nuestro pecado si no estamos abiertos al cambio, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo más importante que yo les puedo decir esta noche es: escudriñemos las Escrituras, todas las Escrituras, apliquémoslas a nuestras vidas de manera diaria, porque no queremos ser hombres y mujeres de doble ánimo, queremos ser personas de integridad, queremos ser como David fue la mayoría de su vida, como Urias, como hombres como Daniel, hombres como José, hombres de que no escuchas algo negativo en la Biblia. No que eran perfectos, ninguno de nosotros eran perfectos, pero sí hay, lo veo, es tan obvio en el Antiguo Testamento, hay personas nobles y hay personas que no lo son. Hay personas que su comportamiento es bíblico y hay otros que su comportamiento es su propia persona, ¿verdad? Lo que sale. Entonces, aprendamos de David, el hombre según el corazón de Dios, hombre temeroso que temblaba ante su palabra. Amén. Padre, gracias te damos por estas historias, estas lecciones. Señor, queremos ser personas íntegras. No queremos jugar la iglesia. No queremos reaccionar. Queremos ser personas como Urias, personas que piensan en los demás. Queremos ser íntegros, Señor. No queremos acusar o criticar. Queremos, Padre, alcanzar o por lo menos perseguir una verdadera integridad en nuestras vidas. En realidad no hay nada más por lo cual vivir que valga la pena en este mundo, Señor, si no perseguimos eso. Tu palabra dice que busquemos la paz con todos los hombres y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Que ese sea nuestro lema, que ese sea nuestra pasión. Gracias, Señor, que tenemos la habilidad de perseguir la santidad, porque tenemos tu Espíritu Santo y tenemos tu palabra. Y cuando estas dos trabajan juntas, Señor, el resultado, si la obedecemos, es una vida que está creciendo en semejanza a Cristo. Y eso es lo que queremos, Señor. Eso es lo que queremos. Y ya tú has puesto la fundación, nos has salvado, nos has dado una nueva naturaleza. Lo que nos toca ahorita es, como dice tu palabra, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Damos gracias por tu Hijo, por la cruz, porque Él hizo todo esto posible, en el nombre de Jesús. Amén. Son las 8:09. Usemos el resto del tiempo que nos queda para orar los unos por los otros y por el crecimiento espiritual en nuestra iglesia. ¿Ok? One more thing. When we come back from August, when we have services, we're going to have English and Spanish. We're going to have 2 services. Okay? Just letting you know. On Wednesday. On Thursday.